Hola, ¿qué tal? Saludos. A finales de noviembre del 2011, mi buen amigo Santiago Maggi, que nos acompaña en esta ocasión, estaba previendo y prediciendo un rally accionario en Wall Street para diciembre, solamente en diciembre, y Santiago fue muy agresivo al decir o al aconsejar comprar acciones en ese momento para venderlas antes de que terminara el año 2011, es decir, un periodo de 3, 4 semanas ahí con ganancias potenciales que estaba viendo Santiago aquí. En ese entonces, Santiago, quedamos en que hablábamos un mes después, que iba a ser finales de diciembre, pero que por cuestiones laborales aquí en economiafinanzas.net no fue posible, pero ahora ya, pasado enero, ya estamos tomando base contigo, mi querido Santiago, de Landmark Management, presidente desde Miami. Te agradezco mucho que estés con nosotros de nuevo. Como siempre, un placer estar contigo, Alberto. A ver, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Yo invertí dinero contigo ese día, hipotéticamente, y no he podido checar contigo de nuevo hasta ahorita. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? No, nos fue muy bien. O sea, obviamente hubo un rally, una subida en el mercado desde ese día muy interesante. Se ha mantenido esa subida. De hecho, diría que estarías arriba, eh, yo estimo aproximadamente entre un 8 y un 12% el momento ese que hablamos. Eh, a, Eh, a hoy. Bueno, a hoy, pero igual, digamos, hubo una subida muy fuerte. Luego que hablamos esa vez, hubo una subida muy fuerte de un 8, casi un 10% en cuestión de días, inclusive, que fue bien agresivo. Y ahí se mantuvo el rally. Digamos, en realidad, el rally o la subida se dio antes de tiempo, pero bien. O sea, Y, sí se dio, que era lo importante, y funcionó muy bien, digamos, la inversión. ahora, pero estamos a 11 de enero. ¿Este 8 o 10% que tú estás hablando es desde finales de noviembre al 8 de enero o a qué lapso? No, 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 no. Fue en el lapso de días Ok. prácticamente que hubo esa subida. Después que hablamos tú y yo, hubo una subida prácticamente de un 8 o Y, 10% que se dio en cuestión de días. Se mantuvo el mercado en diría como un mercado lateral, por decirlo así. Cerró prácticamente flat negativo, pero muy flat el S&P 500 el año. el año. Y ahora tenés en lo que va en estas 2 semanas de enero, el S&P debe estar arriba otro 2-3%. Básicamente hubo un muy buen movimiento y Ok. se mantuvo, digamos, sobre todo las últimas, diría que los últimos 10 días de diciembre, o sea, tuvo una buena subida al mercado, regresó un poquitito y Ah, cerró ok. prácticamente flat. Pero sí hubo la subida que nosotros estábamos hablando, por suerte sí se dio. Se dio Ahora, de lo que pensaba, se dio antes de lo que pensábamos, pero se dio perfectamente, o sea que eso es bueno, lo importante. pero a ver, tú que eres mi counselor financiero, mi consiglieri, Ajá, exacto. exactamente, ese fue el rally, pero la pregunta es, ¿cuándo compraste tú, que compraste justo en el día que habíamos hablado en la entrevista? Y lo más importante es cuándo vendiste, es decir, ¿cuánto de ese rally aprovechamos, Santiago? Aprovechamos la gran parte. Acuérdate que estamos regulados y es un tema de compliance y no puedo contestar, o sea, me metes en problemas y me haces contestar preguntas tan específicas Yo, por un tema de compliance. pero es mi dinero el que estamos hablando aquí, Santiago, por favor. No, pero digamos que hipotéticamente, básicamente, has tenido o sea, se dio la subida que esperábamos, la disfrutamos, los clientes la disfrutaron y fue muy bien. Pero no, no Yo puedes tú, creo no puedes tú, no puedes tú legalmente hablando, ahora sí ya legal, no puedes tú promocionar lo bien que te fue en este asunto. no porque está sujeto a temas regulatorios me puedo meter o sea, abro una caja de Pandoras que me puede meter en problemas, Ahora, o sea, dime, porque, voy a tener que explorar en eso de todos modos, Santiago. no, no, el tema regulatorio, créeme que no hay nadie o sea, es muy difícil. No, de acuerdo, pero déjame te pregunto una cosa, porque yo recuerdo que algunos días después de la entrevista tú enviaste un boletín hablando acerca Donde de... tomamos ganancias, exactamente. eh, Lo que pasa es eh, que no me acuerdo exactamente los días de la entrevista, pero sí, definitivamente compramos, o sea, mandamos a comprar el día que hicimos la entrevista contigo. A partir de la entrevista que hicimos, hubo una ¿puedo, subida. ¿puedo referirme yo al boletín ese que enviaste tú? ¿Puedo? Sí, claro que sí, Bueno, si definitivamente. mal no recuerdo, porque no lo tengo ya, pero si mal no recuerdo, ese boletín lo enviaste tú donde estabas hablando de ya... Tomar ganancias. exactamente, bueno. No me acordaba del boletín, pero definitivamente, ahora me acuerdo perfectamente. Y ese fue, lo mandaste incluso antes del 15 de diciembre, ¿eh? Fue al poco tiempo. Exactamente. Y ahí hubiera calificado, digamos, si quieres ponerlo de una manera así en general,
ahí hubiera sido donde tomamos ganancias Exacto. en las posiciones que hubiéramos comprado el día que hicimos con la entrevista contigo. Exacto, bueno, ahí está. Entonces ya, le dimos la vuelta por las ramas, pero me contestaste la pregunta, que eso es lo importante. Perdón las vueltas, pero el tema de No, está el bien, está regulatorio bien. es un problema. Está bien, no te preocupes. Mi trabajo es meterte en problemas a ti. Bueno, Mío no. ahora dime una cosa. Vamos a hablar del año 2011. ¿Qué tal fue el 2011 para la inversión en acciones? Y hago referencia al Financial Times, que hace un par de días mencionó, cosa que no sé si es buena o mala, pero mencionó que el mercado del arte con 11% durante el 2011 rindió más que las acciones. Entonces te pregunto yo, ¿qué tan buen año fue para las acciones? Para el mercado accionario en general fue un año flat, o sea, el mercado accionario en Estados Unidos quedó, por ejemplo, el Dow Jones quedó levemente positivo, sin embargo el S&P quedó prácticamente flat, o sea, cero o más bien negativo, pero muy poquito negativo. O sea que a nivel en general las inversiones en general fue un año sumamente complicado, sumamente difícil, no solamente el mercado accionario, sino diría que en todos los mercados. Fue uno de los años más difíciles después del 2008, por ejemplo, para todos los hedge funds Sí. en general. Entonces sí fue un año difícil en general a nivel de rendimientos y de inversiones. Lo mismo para los mercados latinoamericanos, Santiago? Sí, lo mismo. O sea, en el caso, te diría que dentro de las bolsas en general, Estados Unidos fue la que mejor rendimiento tuvo a nivel mundial. Wow. O sea que por ese lado, digamos, y con toda la incertidumbre y todos los problemas que hubo en el 2011, te diría que yo creo que fue un muy buen performance por parte del mercado accionario de Estados Unidos porque terminó bien con todos los problemas que había. Latinoamérica, digamos, México terminó bien, pero por ejemplo el caso de Brasil bastante negativo. Las bolsas en general te diría que terminaron bastante negativas. O sea, tenés el caso de China que llegó a cerrar casi un 20% negativo. O sea, hubo muchas bolsas a nivel mundial que han cerrado negativas fuertemente hacia la baja. O sea, te diría que el desempeño de la bolsa de Estados Unidos ha sido muy bueno y fue la mejor bolsa a nivel mundial, ¿no? Y que, no, y que quedó flat. Y quedó flat, exactamente. Ya. ¿Quién ganó en el 2011? ¿Qué tipo de inversionista fue dónde estuvo el que ganó en el 2011? En 2011 las estrategias que funcionaron bien fueron estrategias defensivas. Digamos, hubo sectores, por ejemplo, el caso sectores dentro, que es un poco la estrategia que nosotros manejamos en Landmark Asset Management, que es una estrategia que es long short, los índices de Estados Unidos y sus sectores. Entonces, tiene sectores, por ejemplo, como el caso de utilities, los utilitarios prácticamente, donde terminaron por encima de un 12-13% positivo en el año. Los utilities son servicios. Es decir, Exacto. electricidad, gas. Exactamente. Esas compañías de servicios terminaron prácticamente 14% positivo en el año. Sin embargo, tuviste un sector financiero que se terminó, si no estoy equivocado, entre un 16-18% negativo en el año. O sea que hubo estrategias interesantes. Las estrategias que funcionaron defensivas terminaron positivas en el año en general. Y después, digamos, un poco el inversionista que haya sido un inversionista activo. Si tú te acuerdas, hemos tenido una buena charla, tú y yo, hace años, basado un poco en el libro mío, donde habla del tema la necesidad de ser un inversionista activo. Y en el 2011 fue sumamente claro y hizo una diferencia muy importante, ¿no? Tu libro y tú me resetearon el disco duro con esa, Pero te acuerdas que tuvimos la sí, charla, sí, ¿no? con esa política tuya de ser un inversionista, de estar comprando y vendiendo acciones activamente. Claro, Este, sin ser un day trader, pero sí ser un inversionista activo es muy importante. Así es. Mi padre coincide contigo. Yo no coincido con mi padre, pero bueno, por eso soy un pobre diablo yo, Santiago. Debes coincidir con tu padre, muy bien. Exactamente. Oye, bueno, ahora dime, ¿cómo pinta el 2012 para las acciones? 2012 en general yo creo que podemos ver bastante réplica del 2011. Te diría que 2012 creo que puede ser Otro un año poco, flat, entonces. perdón, Otro año flat. puede ser flat. Es un año, yo lo veo un año muy complicado, la verdad. No complicado en que vaya a ser negativo, sino que es más complicado arrancando el 2012, donde hay que ser más precavido. O sea, tú siempre sabes que, digamos, se habla, ¿no?, de la curva, ¿verdad? Y las colas, que son los riesgos que pueden existir, que son las situaciones extremas, ¿verdad?, que pueden ocurrir.
normalmente son las situaciones que le llamamos las colas, ¿no? O la parte de una campana. Hoy esos extremos están más anchos, lo cual significa que riesgos, que cosas salgan mal, extremas, hoy están más pronunciadas que antes. Entonces, ¿qué sucede? Es un año que el tomar riesgo es más complicado, porque uno toma riesgo, pero siempre y cuando tomando en consideración sean riesgos calculados, Claro. tenga sentido el beneficio que puedas tener. O sea, que los riesgos son mayores. ¿Eh? Que los riesgos son mayores, es lo que estás diciendo. Exactamente, entonces es un año, yo creo que vamos a ver más de lo mismo, definitivamente bastante volatilidad, definitivamente vuelta a ser un inversionista activo y va a continuar eso. Y te digo, nosotros estamos digamos, concentrando en ir paso por paso, o sea, no tratar de predecir el año ni de acá a 6 meses, sino tener una visión o una opinión. Te diría que nos vamos moviendo de a 2, 3 meses y nos vamos adaptando a medida que vamos viendo cómo se van dando resultados, ya sea de la economía, ya sea, digamos, a nivel político. Hay muchos nubarrones o tormentas que están en los alrededores, que es muy importante ser consciente que están y saber que esas cosas, sobre todo porque este año estamos en manos de políticos, Claro. tanto en Europa como en Tanto Estados Unidos, muy buen punto. y eso siempre las cosas se pueden complicar. Entonces, es un año para ser defensivo y de vuelta un inversionista activo. ¿Bienes raíces te gusta este año o no? Mira, el tema de bienes raíces, sobre todo en Estados Unidos, o sea, principalmente en Estados Unidos, nosotros creemos que es un sector que está empezando a mostrar señales de haber encontrado un piso, lo cual es muy interesante. Inclusive te ves el sector, por ejemplo, lo digo en inglés, pero son home builders, pero no sé cómo, no me sale. Desarrolladores de casas. Perfecto, o sea, exactamente, los que son desarrolladores, es un sector que se está viendo bastante bien la gráfica y fundamentalmente el nivel de evaluaciones en el nivel de bienes raíces empieza a encontrar un piso. Entonces, por ese lado yo creo que es bastante buena noticia. Ahora, eso no significa que empiece a subir el mercado. Claro, claro. Lo que eso significa es que encontró un piso, lo cual ya es bastante positivo. Entonces, sí veo que encontrás un piso donde yo veo oportunidades en general, creo que es en lo que es bienes raíces a nivel de rentas. O sea, de rentas, ahí donde yo creo que hay buenas oportunidades. Para alquilar. Exactamente, a nivel de alquilar, exactamente. ¿En Estados Unidos? Principalmente Estados Unidos, exactamente. Ya. Ok. ¿Algún mercado de Latinoamérica que te guste? Latinoamérica yo, digamos, lo veo más tal vez hoy como una región. Brasil, digamos, ha sufrido bastante en el pasado. Es un año de nuevo que hay que tener cuidado porque, digamos, va a haber volatilidad. Déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Tú crees que Nueva York o Wall Street va a ser una inversión más segura, más estable que Latinoamérica? Sí, o sea, Latinoamérica se va a beneficiar, pero siempre que haya riesgos o haya incertidumbre a nivel internacional, le puede pegar. Y la parte más que, digamos, le pueda pegar a Latinoamérica, y es la parte que me preocupa, es la parte de China. O sea, China está hay claras señales de un desacelere en su economía, hay claras señales de una burbuja que ya está desinflándose en el tema de bienes raíces. Entonces, está claras señales, digamos, de falta de desacelere en sus exportaciones y a su vez tiene una combinación que es peligrosa, donde, digamos, la inflación. Entonces, yo no me suscribo que vayamos a ver como le llaman, un hard landing, ¿no? O sea, un crash o un aterrizaje forzoso por parte de la economía de China, yo no creo eso, pero sí creo que puedes tener un desacelere importante, Claro. y eso, digamos, le puede pegar a los commodities. O sea, hay combinación, a eso lo combinás, por ejemplo, los bancos europeos. 10 segundos, Santiago, por favor. Sí. No, que tienes 10 segundos para terminar. Perdón. Digamos, entonces básicamente, digamos, la parte también de la parte de crediticio en Europa, de los bancos europeos, representa prácticamente 75% del crédito internacional. Entonces, esa combinación puede afectar a nivel de las economías en general, eso puede afectar los commodities y podría afectar, digamos, Latinoamérica en general. Entonces, esas son cosas que estamos prestando mucha atención
pero no significa que nos salimos de Latinoamérica, sino que hay que ser más selectivo. Santiago Magui, presidente de Landmark Asset Management desde Miami, te agradezco como siempre tu buena disposición a charlar con nosotros, Santiago. Gracias a ti, un abrazo.